Hola jóvenes, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la sesión del 22 de octubre del 2021. Hoy es viernes, terminamos otra semana de clases, ya estamos cada vez más cerca de concluir nuestra segunda unidad y en general de terminar el periodo. Entonces, a partir de probablemente la próxima semana se ponga un poquito más pesado todo esto. Van a trabajar bastante en equipo, entonces, pues bueno, esperemos que se desarrolle de manera adecuada. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el análisis SEP de nueva cuenta. Recordarán que ayer platicábamos sobre cómo lo vamos a realizar ya en la práctica, ya dentro de una tabla, dentro de una matriz. Pues bueno, el día de hoy vamos a seguir comentando esa tabla y específicamente vamos a trabajar en la identificación de factores, no de factores, sino más bien en el acomodo de factores dentro de la tabla. Pero antes de iniciar, en todo caso, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, pongan atención, estén atentos y digan presente cuando les corresponda. Empezamos con Aguilar. Aranda. Bernal. Bocanegra. Presente. Cantú. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. Presente, profe. De los Reyes. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Martínez. Morales. Metro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Aita. Trejo. Trejo. Guaye. Zúñiga. Ok, me decían en el chat que alguien tenía problemas. ¿Quién era? Ok, Martínez está en el doctor. Gracias. Y Juan Daniel. Juan Daniel. Ok. Bien, repasamos rápidamente. Aranda. Cantú. De los Reyes. González. Morales. Presente. Sustaita. Presente, Ok. profe. Listo, Sustaita, gracias. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar la clase del día de hoy. Como les decía hace un rato, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar precisamente en la matriz septa o en la tabla septa para poder identificar en qué categoría va algunos factores dentro de un ejemplo, dentro de un caso en particular. Déjenme cambiar la modalidad de vista porque aquí no se va a apreciar bien. Vamos a ver en pantalla el Excel, precisamente donde generamos nuestro análisis septa, pero en este caso va a ser de una empresa ficticia
que vamos a plantear como una empresa de calzado de lujo. Esta empresa, le pueden poner el nombre que quieran, da igual, vende zapatos, zapatos casuales, zapatos formales, zapatos deportivos, sandalias, botas, todo lo que ustedes gusten, pero es de lujo, ¿ok? En este caso, esta empresa quiere hacer un análisis SEPTA, identificar qué factores existen en el entorno que le podrían llegar a impactar de manera positiva o negativa en el corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Ustedes recordarán que el día de ayer platicábamos sobre este análisis SEPTA y sobre esta tabla en particular e incluíamos varias columnas. En este caso, fueron ocultas para este ejemplo, pero pues aquí las apreciamos. Normalmente incluiríamos todo esto, pero para este ejemplo no nos vamos a enfocar en todas estas columnas, sino solamente en acomodar algunos factores en ciertos grupos, ¿vale? Como recordarán, tenemos 5 grupos de factores o 5 grupos de variables, uno por cada letra de SEPTA. S de social, E de económico, P de político, T de tecnológico y A de ambiental. Y del lado derecho, en este caso, tenemos 14 factores que nosotros podemos utilizar o que básicamente la empresa ya encontró y que tenemos que acomodar. ¿Dónde va cada uno de estos factores dependiendo de a qué se refiere? Estos factores, si no los alcanzan a ver bien, se los voy a poner en el chat de manera que los tengan presentes de una manera mucho más rápida, más eficiente y se alcance a apreciar mejor. Y también los puedan ir leyendo a la par que se los voy comentando yo también. Son 14 factores o 14 variables que ha encontrado esta empresa. ¿Ok? Ahí los tienen en el chat ya. Ahora bien, estos factores de los cuales estamos hablando están desordenados. Yo les asigné un número simplemente para poder identificarlos de una manera más sencilla, pero están desordenados. Algunos pueden ir en la parte social, otros en lo económico, otros en lo político, etc. Vamos a ir leyendo cada uno de ellos para que más o menos se entienda de qué tratan. Vamos a empezar entonces con el factor número 1. El factor número 1 dice crecimiento de la demanda global de calzado deportivo. ¿Ok? Crecimiento de la demanda global de calzado deportivo. ¿A qué se refiere este factor? Básicamente está hablando de que cada vez en el mundo hay una mayor cantidad de personas que les gusta comprar calzado deportivo. En este caso estamos hablando de tenis. O si quieren ver un poquito más, digamos, vamos a dejarlo así, más internacionales, podemos llamarle sneakers. Y toda esta cultura de sneakers que existe en la actualidad. Obviamente, bueno, en este caso no le llamamos sneakers porque la última vez que utilicé el ejemplo, llamándolo así, algunos estudiantes pensaron que hablaba de chocolates. Entonces, vamos a llamarle tenis. Hay un crecimiento en la demanda global de calzado deportivo o de tenis. Repito, ¿qué quiere decir este factor? Que en el mundo cada vez más personas compran tenis, porque son más cómodos, porque se ven más padres, porque hay más diseños, por diferentes razones. Porque los artistas los usan, entonces yo también quiero, porque me recuerdan a mi infancia, porque me dan nostalgia, por diferentes motivos, pero existe un crecimiento en la demanda de este tipo de calzado. Ese es el factor que se encontró. Este tipo de factor, ¿dónde lo colocaríamos? Se trata de un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental. ¿Dónde lo colocarían ustedes? Crecimiento de la demanda global del calzado deportivo de tenis. Ok, varios de ustedes me dicen que sería un factor social. ¿Por qué factor social, Zúñiga? Porque como usted dice que la sociedad es la que está haciendo crecer la demanda. Ok, sí. Es la sociedad, son los clientes y prácticamente siempre, o no siempre, pero casi siempre que hablamos de clientes o de consumidores, será un factor social, es correcto.
Sin embargo, en este caso también estamos hablando de un tema económico, que en este caso se refiere específicamente a la demanda como tal. Y la demanda es un factor económico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que dentro de este factor existen temas sociales, como lo es el consumidor, también existen temas económicos. Pero como bien comenta su compañero, en este caso particular, el factor se refiere no tanto a la demanda per se, sino más bien a la existencia de una moda o una tendencia por parte de los usuarios. No es como que de repente se incrementó nada más porque sí, no, estamos hablando de una tendencia en específico. Por eso, en este caso, sería un factor, como bien comentaban al inicio, social. Vamos a acomodarlo dentro de los factores sociales. Pero lo que quiero que entiendan es precisamente eso. Hay factores que podría parecer que entran en dos o más categorías. Y depende de nosotros acomodarlo en el punto correcto, dependiendo de cuál es la parte importante de ese factor. En este caso, la parte importante es esta moda o esta tendencia. Si hablamos de modas o tendencias de gustos, sería un factor social. Si habláramos de demanda en general, no necesariamente basada en tendencias de gustos, sino tendencias de compra, podría ser un factor económico. Vamos a un segundo factor. El factor 2, lo tienen por ahí también ustedes dentro del chat, nos dice, tendencia por parte de los consumidores de calzado deportivo de adquisición de productos con menor cantidad de plástico. Es decir, los clientes en la actualidad desean utilizar productos con menos cantidad de plástico. En este caso, ¿en qué categoría lo pondrían ustedes? Factor número 2. Los consumidores quieren comprar tenis que utilicen poco plástico. ¿Dónde lo pondrían ustedes? Ok, muchos comentan ambiental. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué ambiental? Por la necesidad o el énfasis en la menor cantidad de plástico. Por el énfasis que se le da en la menor cantidad de plástico. Bien. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo ambiental, Jiménez? Pues el impacto, profe, o sea, la contaminación. Muy bien. Al existir una tendencia por parte de los consumidores de que se utilice menos plástico, ese hecho provoca que haya un menor impacto en el mundo respecto a la contaminación que ese producto podría provocar. Entonces, podría llegar a ser un factor ambiental si es que nosotros utilizáramos menos plástico o más plástico en nuestro producto. Sin embargo, también estamos hablando de una tendencia de los consumidores, lo cual se trata de un tema social. ¿Ok? En este caso, entonces, podría ir en cualquiera de esas dos categorías. Podríamos decir que este factor es social, ¿sí? Pero también lo podríamos plantear como un factor ambiental. Cualquiera de los dos sería correcto en este caso, porque el impacto que se tiene va en las dos categorías básicamente por igual. En este caso, me parece que el mayor impacto es ambiental, entonces lo vamos a establecer ahí. Es correcto. Factor 3. Diversidad de compradores alta. ¿Qué significa esto? La diversidad de compradores alta, el factor 3, significa que nuestros clientes no pertenecen a un solo grupo social, sino que existen diferentes tipos de personas, de diferentes edades, le vendemos a prácticamente cualquier persona. No nos enfocamos en uno solo, no tenemos un cliente principal. Eso es un factor, bien, como lo comenta Ángel, es un factor social. Y como se los decía yo hace un momento, casi cualquier factor que incluya a los consumidores va a ser social. Siguiente factor, factor 4. Existen más de 60,000 tiendas minoristas dispuestas a comerciar en función del apoyo concedido. ¿Qué quiere decir esto?
Básicamente lo que significa este factor 4 es que hay muchísimas empresas, 60,000, que podrían vender nuestros zapatos. Hay 60,000 tiendas alrededor del mundo que podrían vender nuestro calzado. Actualmente nosotros vendemos en nuestras propias tiendas, pero los podríamos vender también en zapaterías de otras personas. Ese es el factor. Entonces, si existen otras empresas que podrían estar vendiendo actualmente o en el futuro nuestros zapatos, ¿eso cómo lo consideraríamos? Un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental. Una forma de saberlo de manera más clara es descartando. En este caso quizás no es tan sencillo. Por ahí Ángel ya puso la respuesta, pero tal vez para algunos no es tan sencillo. Pero podemos utilizar, como les decía, la fórmula de descartar. Este hecho, por ejemplo, ¿será un factor social? El hecho de que haya muchas tiendas, muchos posibles vendedores, ¿es un tema social? No, no tiene nada que ver. ¿Será un tema político? ¿El gobierno está incluido aquí o alguna ley? No. ¿Será un factor tecnológico? Pues realmente tampoco. ¿Uno ambiental? Menos. Entonces el único que nos queda es el económico. Y como lo comentaba Ángel hace un momento, precisamente impacta allí. En este caso, cualquier elemento, como lo veíamos durante clase, que tengan que ver con impuestos, que tengan que ver con inflación, con oferta, con demanda, con la competencia, con tasas de importación, con cambio en la moneda y demás, seguramente serán factores económicos. ¿Okay? En este caso, pues bueno, la competencia o las empresas dentro de una industria son factores económicos. Factor 5. Existen investigaciones en universidades reconocidas sobre la forma y materiales del calzado deportivo y su impacto en el cuerpo humano. Hemos visto que muchas universidades están haciendo investigación para identificar qué tan bien se adapta ciertos materiales al cuerpo humano cuando los ponen en tenis. En este caso, ¿qué será? ¿Será un factor social? Habla de personas. ¿Será ambiental? Ramos, nos dices tecnológico. ¿Por qué tecnológico, Abraham? Pues una investigación hará que se mejore el proceso y un avance tecnológico es lo mismo. En este caso es correcto. Incluso puede provocar algún tipo de innovación dentro de nuestros procesos, como lo comentabas, o dentro de la producción o dentro del propio zapato. Entonces sí, este sería un factor tecnológico. ¿Ok? Vamos al número 6. Alto nivel de rivalidad en el sector. O sea, hay muchas empresas en la industria. Recordemos, esta se trata de una empresa de venta de zapatos. ¿Cuántas empresas de zapatos hay en la industria? Muchísimas. ¿Qué tipo de factor será? Este está fácil. Hay muchas empresas que venden zapatos en la industria. Hay muchos vendedores de zapatos en la industria. Ok. Está bastante obvio, ¿no? Estamos hablando de un factor económico, correcto. ¿Por qué? Porque habla de empresas, habla de la competencia, en este caso. Es un factor económico. Factor 7. Demanda sensible al precio. Es decir, en este caso estamos hablando de clientes. La mayoría de los clientes toman como su primer factor para decidir si compran o no un producto al precio. O sea, un cliente cuando va a comprar unos zapatos, lo primero en lo que se fija no es en la calidad, no es en el diseño, no es en la comodidad, sino que es el precio. ¿Vale? Ese hecho de que la mayoría de los clientes se fijen en el precio en lugar de otro factor, ¿en qué categoría iría? ¿Dónde lo pondrían?
Abraham nos dice económico, Clarisa también. A ver, Clarisa, boca negra, ¿por qué económico? Porque habla sobre la demanda y el precio del producto. Porque habla sobre demanda y sobre precios, que son temas económicos. Es correcto. Sin embargo, en este caso estamos hablando de manera principal sobre los consumidores, sobre los clientes. Cuando decimos demanda en esta expresión o en este factor, estamos hablando de los consumidores o de los clientes. Y cuando hablamos de precio, no quiere decir específicamente que hay precios altos o bajos, no. Estamos hablando de cuál es la actitud de las personas ante los precios en general. Si habláramos de que los precios son muy altos en la industria, ese sí sería un factor económico. Pero en este caso no. En este caso hablamos de que los clientes se fijan en los precios. Entonces, en lugar de ser económico, en este caso, tiene un poquito más de jiribilla, dirían las personas un poquito más antiguas, y en realidad es un factor social. Si se fijan en algunos de los casos que ya llevamos, hay algún tipo de confusión, porque se puede confundir con ciertas palabras o ciertas expresiones de que iría en otras categorías. Pero hay que identificar con mayor claridad a qué se refiere cada factor para saber si realmente es social, económico, político, etc. Vamos con la 8. Crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15% de las ventas totales. Es decir, cada vez se vende más a través de Internet. ¿Esto será un factor económico o tecnológico? Cada vez hay más ventas por medios electrónicos. Hay un crecimiento anual de la demanda a través de medios electrónicos. En este caso, correcto, como la mayoría está comentando, sería un factor también tecnológico. ¿Lo podríamos incluir en lo económico también? Sí, se podría, pero es más tecnológico. Número 9. Incertidumbre en precios de materiales que son sujetos a demanda mundial. Incertidumbre en los precios de los materiales sujetos a la demanda mundial. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos seguros de cuánto nos va a costar la siguiente vez los materiales para poder producir mi calzado, porque están fluctuando mucho los precios internacionales. A veces está súper cara la piel para mis zapatos, a veces está barata. En ocasiones ni siquiera encuentro. A veces hasta me ofrecen de más y regalada. Entonces hay mucha incertidumbre. ¿Será un factor entonces económico? Correcto, en este caso sí es económico. Número 10. Nuestros competidores, ojo, la competencia, tiene patentes de producto que mejoran el rendimiento de los deportistas que lo utilizan. O sea, empresas como Nike, como Adidas, como Reebok, como Puma, etcétera, tienen patentes sobre sus productos, lo cual significa que yo no puedo usar esas patentes y que ellos tienen ventajas competitivas que hacen que los deportistas que usan sus productos lo hagan de mejor forma que los que utilizan mi marca. En este caso, ¿qué tipo de factor será? Los competidores tienen patentes de un producto que mejoran el rendimiento del deportista. ¿Será ambiental? No, no tiene nada de ambiental. ¿Será político? Tampoco es político. Legal podría ser, nos dice Bernal, un tema político por la parte legal de la ley de patentes. Podría ser, sin embargo, no va tanto por ese lado. Social, nos dice Jiménez, no tiene nada que ver con el consumidor como tal. No habla de que el consumidor está comprando más un producto que otro. Está más bien hablando de cierta tecnología. Cuando hablamos de patentes, hablamos de tecnología. ¿Vale? Y cuando hablamos de competidores, hablamos de temas económicos. Entonces, está en uno de esos dos.
O es un factor económico o es un factor tecnológico. En este caso, la parte central no es la existencia de competidores. La parte central es la existencia de patentes de esos competidores. Por ende, es un factor tecnológico. Factor número 11. Existe una propuesta del gobierno de México para cambiar las leyes sobre energías limpias. No sé si han escuchado las últimas reformas que se quieren hacer a las leyes en temas de energía o de electricidad de manera específica también, que plantean cambiar la forma en que se utilizan las energías limpias. Si nuestra fábrica de calzado utiliza paneles solares para funcionar, esto tiene un impacto bastante claro sobre nuestra empresa. Pero ¿qué tipo de factor es este? Un cambio en las leyes, un cambio en la legislación o cambio en las leyes, que es lo mismo. En este caso sí, este sí está un poquito más sencillo. Si estamos hablando de leyes, casi siempre va a ser un tema político. Siguiente, incentivos fiscales por uso de energías limpias. O sea, vas a pagar menos impuestos si utilizas energías limpias. Esto es antes de que haya alguna reforma. Esto es lo que existe en la actualidad, lo otro es para el futuro. Estos incentivos fiscales, si yo utilizo energías limpias, ¿qué tipo de factor será? Económico, nos dice Ángel, podría ser porque estamos pagando menos impuestos. Hasta cierto punto sí. Sin embargo, no va tanto por ahí. Los incentivos fiscales es una decisión o un punto político o un punto de gobierno que se establece a través de un acuerdo o una ley. Entonces, si estamos hablando de leyes, será un factor político, muy bien. Sin embargo, estamos hablando de energías limpias. Y si hablamos de energías limpias, estamos hablando de otro tipo de factores. Las energías limpias, ¿dónde irían? Si hablamos de energías limpias, podría ir en el aspecto ambiental. Entonces, en este caso, esos incentivos fiscales por uso de energías limpias podrían ir tanto en la parte política como en la parte ambiental. En este caso, vamos a ponerlo acá abajo. Alguien podría preguntarse, profe, ¿podemos acomodarlo en las dos? O sea, ponerlo abajo, pero también ponerlo acá arriba, copiar y pegar que sea el mismo en los dos apartados. No, no se puede. Les explico. En términos generales, lo que estamos haciendo es ordenarlos para saber qué tipo de factores son los que más hay. Pero eso no quiere decir que después los vamos a trabajar por separado. Al contrario, en el siguiente paso los vamos a juntar todos en un solo listado. No tendría caso entonces de que estuviera repetido alguno de estos. Por ende, cuando existan casos como este o como otros que estuvimos viendo, donde aplica para dos grupos distintos, ponlo en uno de los dos, donde se vea mejor, donde se acomode más padre, o digo, preferentemente donde aplique mejor. Pero no es necesario que lo pongas en los dos. Factor número 13. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, permite el libre tráfico de mercancías sin cobrar aranceles. Existe una posibilidad con los tratados que tiene México de que no nos cobren impuestos por vender en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. En este caso, ¿qué tipo de factor será? Estamos hablando de un tratado. El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. El Tratado de Libre Comercio. Si estamos hablando de un tratado, es un tema de gobierno, es un tema de legislación, es un tema político. ¿Ok? ¿También podría ser económico? Sí. Podría considerarse económico en algunos casos. Pero en este caso le damos más impacto al tema de la existencia del tratado. Por ende, sería un factor político. Si lo redactáramos de una manera distinta, si fuera el mismo factor pero lo redactamos distinto, lo podríamos poner acá arriba. En todo caso, repito,
podría ir en cualquiera de los dos. Último factor, 14. Importación sujeta a aranceles en 3 de las 4 regiones de comercialización. O sea, nos cobran impuestos por vender en otros países. Si yo quiero vender en países de Europa, de África, de Asia o de Oceanía, me van a cobrar impuestos, me van a cobrar aranceles. Porque en esos casos no existe algún tratado que me dé libre comercio o libre tráfico de mercancías. Y en este caso entonces sería muy similar al anterior. Pero en este caso vamos a establecerlo como un tema económico. Porque aquí ya no hablamos de una legislación propia. Aquí ya no hablamos de un tratado como el TEMEC que hablábamos hace un rato. Acá nos estamos enfocando específicamente en los aranceles que nos cobran otros países, en que tenemos que pagar impuestos a otros países. Es un tema que afecta a la economía de nuestra empresa. Pero repito, en todo caso, ese factor también podría ser político, pero principalmente en esta ocasión es económico. ¿Vale? Bien, si se fijan, la mayoría de estos factores, entonces, no tienen solamente un enfoque, no tienen solamente una forma de verse en términos generales, sino que cada uno se podría adaptar a distintos grupos de factores. Y ayer lo veíamos con un caso similar. ¿Recuerdan la nota que checábamos, por ejemplo, de Forbes, cuyo nombre era el 65% de los restaurantes en México morirá? Si nos enfocamos solamente en el título de la nota, sería un factor probablemente económico. Y sin embargo, al leer la nota nos dimos cuenta que incluía un factor tecnológico, como lo es el reparto de comida a domicilio a través de aplicaciones, y como lo es también ambiental a través del planteamiento del COVID como tal. Entonces, no hay que irnos con la finta de un factor es solamente en un grupo. No, puede acomodarse en varios. Y tenemos que tener la capacidad de identificar a qué grupo de factores pertenece con mejor, o mejor dicho, con mayor impacto. Esa es la parte clave, saber qué tipo de factor es, saber qué enfoque tiene cada factor que estamos identificando. ¿Vale? Cuando hablamos de factores sociales, como lo planteaba el equipo en su momento, y por eso cada equipo expuso uno de estos temas, los factores sociales tienen que ver con las personas, con la cultura, con la demografía, con estadísticas dentro de ese mercado. Los económicos son variables relacionadas con la industria, variables relacionadas con el mercado que no tienen que ver necesariamente con las personas como tal, no como consumidores, sino más bien como la demanda en general que se produce, la oferta o las demás empresas competidoras existentes, más los indicadores económicos que ya habíamos visto antes. Lo político son decisiones de gobernantes, leyes, acuerdos, etc. Mientras que los tecnológicos se refieren, recuerden, a innovaciones, a patentes, a maquinaria y equipos, sí, pero también a nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas. Y el ambiental tiene que ver, en términos bastante claros, de cuidado al medio ambiente, de ecología, manejo de residuos, contaminación, etc. Este ejercicio entonces espero les haya ayudado un poquito a entender mejor cómo acomodar cada factor o cómo identificar a dónde pertenece cada elemento que estamos buscando para nuestro análisis SEPTA. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ok, parece que no. Perfecto. Durante este fin de semana les voy a poner una tarea, la cual van a tener que hacer con la empresa con la cual van a estar trabajando lo que resta del periodo, pero no la tienen que hacer este fin de semana, ojo. Se las voy a cargar en Classroom este fin de semana y les voy a dar más o menos una semana completa para que la trabajen.
El próximo lunes estaremos viendo un poquito más de cómo se va a hacer esa tarea y cómo van a ser los siguientes trabajos, pero por lo pronto para que más o menos vayan viendo de qué trata. También por ahí les estaré cargando una actividad similar a esto que acabamos de hacer, de relacionar a qué grupo de factores va cada factor. Entonces estén pendientes de Classroom. Ninguna de las dos tareas va a ser para entregar el fin de semana. Van a tener tiempo suficiente para hacerlo, para entregar la próxima, pero les aviso con anticipación para que por ahí, si tienen tiempo, pues lo vayan a revisar. Muy bien, si no hay más dudas, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes, profe, gracias.